el Evangelio que escuchamos hoy en la liturgia, del Evangelio, el capítulo 6 del Evangelio de San Lucas, versículos del 12 al 19, nos habla de que Jesús tomó una gran decisión de entre todos sus seguidores, de entre todos sus discípulos. Jesús escogió a 12 apóstoles, 12 apóstoles. Todo esto está lleno de, obviamente, de significado, pero que ahorita no vamos a expandir más que en un detalle. Estos 12 apóstoles, era una gran decisión que Jesús debía de tomar. Él estaba poniendo el fundamento de su iglesia. Entonces, antes de escoger a sus apóstoles, nos dice el Evangelio este detalle, que subió a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Esto es muy importante porque nos enseña a nosotros como cristianos, como discípulos de Jesús, que también nosotros antes de tomar decisiones debemos de orar. Tomar decisiones siempre en el contexto de la oración. Y mientras más importante sea la decisión que vamos a tomar, más debemos de estar en oración. Nos dice el Evangelio, Jesús no pasó solo unos momentos en oración, no solamente elevó como en otros momentos, eleva su mirada al cielo y habla con Dios diciéndole, Padre esto, Padre aquello, esto, etc. No, pasó toda la noche. También nosotros no debemos de entender la oración como solamente encomendarnos a Dios, que lo hacemos todo momento. Y decimos, sí, yo ya me encomendé a Dios. Me persino cuando me subo al freeway, cuando salgo de la casa, bendigo mis alimentos, doy gracias a Dios por esto, estoy pensando en Dios. Sí, yo siempre me encomiendo a Dios. Las decisiones no solamente es encomendarnos a Dios, sino orar, pasar tiempo en oración. El hecho que nos dice el Evangelio que Jesús subió a la montaña a orar, eso nos indica, la montaña, recuerden, en la Sagrada Escritura siempre la montaña es momento de encuentro intenso con Dios. Vemos el monte Tabor, el monte Sinaí, todos los eventos, hechos que tomaron lugar en la montaña, han sido momentos fuertes de manifestación de Dios. Entonces, por eso el evangelista dice que Jesús subió a la montaña, pasó toda la noche en oración antes de tomar esta decisión importante. Nosotros también, antes de tomar decisiones, debemos de pasar tiempo no solo en oración, sino en comunión con Dios, en comunión con Dios, en encuentro intenso con Dios. Y entonces sabremos que las decisiones que tomamos no solamente están encomendadas a Dios o bendecidas por Dios, sino que son fruto de la oración, fruto de la comunión con Dios y que son, hasta donde nosotros podemos saber, que son parte del plan de Dios para nosotros. Encomendarse a Dios lo puede hacer muchas personas y a veces equivocamente. ¿Cuántas parejas han decidido unir sus vidas sin casarse por la iglesia, en nombre sea de Dios, y se juntan? No hubo tal vez oración y esa unión no los va a unir más a Dios, al contrario, los va a alejar de la comunión con Dios. Entonces, ¿es una decisión guiada por Dios? No. Ay, Padre, pero yo me encomendé a Dios. Pues
encomendarse a Dios. Encomendarse a Dios no es hacer la voluntad de Dios. Hacer oración intensa y estar en comunión con Dios. Ir a la montaña es estar en comunión, y pasar toda la noche en oración es realmente orar, pidiendo de hacer la voluntad de Dios. Y a veces la voluntad de Dios no va a ser la nuestra, porque también eso podemos caer en ese error. Decir, Señor, ay, por favor, que se haga así, que pase esto, que pase aquello. Pasamos toda la noche de oración, grupos completos que dicen, vamos a hacer una vigilia de oración para que pase esto. Vamos a hacer una vigilia de oración para que se acabe la pandemia. O sea, vamos a hacer oración intensa para que se haga nuestra voluntad. Claro, todos queremos que se acabe la pandemia, pero sobre todo queremos que se haga la voluntad de Dios, ¿sí o no? Entonces, hacer oración intensa y estar en comunión con Dios antes de tomar cualquier decisión, para que esa decisión que tomemos no sea nuestra, sino sea la voluntad de Dios. Amén.